Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Soy el pastor Joel Ibarra de la Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz de Bosques de Aragón, ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Y me gustaría compartirte un mensaje de la palabra de nuestro Dios. Vamos a hacer una brevísima oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, reconocemos, Padre, que no podemos ni siquiera intentar algo fuera de tu presencia. Es por eso que acudimos a tu palabra. Queremos un mensaje de tu parte, mi Dios, y creemos que nos lo darás en esta bonita oportunidad que tengo, mi Dios, para abrir la palabra y meditar en esas líneas maravillosas. Padre, que en todo tú seas glorificado y exaltado, Padre, y todo corazón que se exponga a este mensaje sea bendecido por ti, Dios, en el nombre de Jesús, para honra y gloria tuya. Amén. Amén, querido amigo. Y bueno, yo he titulado esta reflexión, ¿y tú quién eres? Allá en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 13 al versículo 17, leemos lo siguiente. Un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían: te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. 7 de los hijos de Esceva, un sacerdote principal, hacía esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió: conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. Esta historia corrió velozmente por todo Éfeso, entre judíos y griegos por igual. Un temor solemne descendió sobre la ciudad y el nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera. Fíjate, querido amigo, que se dice que construimos lo que somos en base a diferentes factores. Por ejemplo, nuestra genética, la educación recibida, la cultura en la que nos desenvolvemos y en las experiencias vividas. Esa identidad es la que nos hace únicos y diferentes, por lo que debería partir de nuestro interior. Sin embargo, es inevitable ver cómo los condicionantes externos son los que en gran medida acaban determinando nuestra identidad. Muchas veces nuestra identidad individual se centra en las expectativas de los demás, incluso cuando las demás personas realmente pues ni siquiera esperan nada de nosotros. Algo que nos debería diferenciar y desde donde alcanzaríamos una plenitud, simple y sencillamente desaparece para imitar o para hacer lo que la sociedad busca de nosotros. No se digan las redes sociales. Ellas ahora son un gran factor que contribuyen al respecto, porque en esta nueva era de las redes sociales, en donde fácilmente puedes fingir ser alguien que no eres, puedes correr el riesgo, querido amigo, de desvirtuar tu verdadera identidad. Este, sin lugar a dudas, querido amigo, es un tema muy interesante del que la Biblia habla de manera contundente y clara. En el pasaje que hemos leído, al comienzo de este capítulo 19, vemos un registro del ministerio de Pablo. Era el comienzo de su tercer viaje para compartir el evangelio a diferentes partes de Asia. Como dijimos, el pasaje da inicio con su llegada a Éfeso. Él comienza predicando la palabra de Dios y por medio de él Dios hacía increíbles milagros. Y es en este punto que Lucas, el autor de este libro, habla de lo que ocurría en Éfeso. Éfeso se consideraba en esos tiempos, pues un centro de magia negra y otras prácticas de ocultismo. Por otro lado, gracias a la fama de Pablo, por los milagros que Dios hacía por medio de él, muchas personas de esta ciudad, participaban o practicaban, ¿verdad?, en exorcismos y practicaban cosas de ocultismo para su provecho. Pero, por ejemplo, según Lucas, había unos hijos de un judío, jefes de sacerdotes llamado Esceva, que quedaron impresionados con la palabra de Pablo, cuyo poder para echar demonios venía del Espíritu Santo, no de brujos. Y obviamente, pues Pablo en Cristo era más poderoso que esos demonios. Y en su intento de imitar las obras de Pablo, sacando demonios, invocaron el nombre de Jesús sin conocerlo.
Ellos, por supuesto, descubrieron que no se puede uno meter con fuerzas de otra dimensión, ni mucho menos controlar e imitar el poder de Dios. Por lo que el resultado en su absurdo intento fue lamentable y peligroso. Sin embargo, querido amigo, hay algo más que en este pasaje llama muchísimo la atención. Lucas dice que el espíritu maligno respondió: conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Podemos en esta vida creer ser algo que no somos. Y lo más crítico de esto es que cuando somos confrontados y obligados a responder esta pregunta por las situaciones que vivimos, porque no necesariamente tiene que ser un espíritu maligno que nos venga y nos pregunta quiénes somos. Las mismas circunstancias de la vida, problemas en el matrimonio, problemas personales, problemas en la escuela, problemas en el trabajo, nos hacen esta pregunta constantemente: ¿y tú quién eres? Al no contestar la pregunta que el espíritu maligno les hizo, Lucas dice que el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. Esto nos deja una gran lección, querido amigo. Si no sabemos quiénes somos, pueden suceder al menos 3 cosas catastróficas en nuestra vida. Veamos, número 1, ser dominados. Ser dominados por cualquier cosa, querido amigo, es lo que sucede cuando no tenemos claro quiénes somos. Mientras no tengamos resuelta esa parte tan importante en nuestra vida, seremos presa fácil de quienes ya lo decidieron por nosotros. La mayoría de las personas en nuestra cultura actual son fácilmente seducidas por cualquier corriente de estilo de vida que alguien más ya planeó. Y esto, querido amigo, es muy delicado, porque entonces cualquier cosa definirá nuestra existencia y pondrá en riesgo incluso nuestro destino eterno. Número 2. Ser atacados. Una de las especialidades de esta sociedad sin Dios es destruir violentamente todo intento o todo lo que has construido en tu vida, pero no lo sabes. Todo intento en construir una identidad en un mundo sin Dios siempre es frustrado. Porque mientras eso no ocurra, querido amigo, el individuo es atacado con violencia, con mucha información y con muchos factores, sí, para decidir equivocadamente. ¿Te ha pasado que vas a tomar una decisión la más importante de tu vida y sientes que no estás seguro, pero finalmente tomas una decisión? El problema es la zozobra con la que vives, porque no sabes si decidiste acertadamente. Esa no es vida, querido amigo. Y las personas que no se definen son blanco fácil para ser atacados, tanto emocional como espiritualmente, por cualquier cosa. El ataque no necesariamente, querido amigo, tiene que ser físico. Casi siempre es emocional, mental y espiritual. Cuando hay una ausencia de identidad en los individuos, no existe un mecanismo de defensa que les permita librarse de los constantes ataques de estereotipos diseñados en este mundo sin Dios para, hacer a la sociedad cada vez más dependientes de los productos que prometen estabilidad y emocional y espiritual, pero que son pura mentira. Cuando no tenemos una identidad establecida, no tenemos un plan de vida definido, por lo tanto, alguien más ya planeó cómo gastar nuestros recursos emocionales, espirituales, físicos, inclusive los financieros. Número 3, ser lastimados. Como un resultado final, después de ser dominados y atacados, somos lastimados, querido amigo. El enemigo de nuestras almas, Satanás, o como le quieras llamar, según la Biblia, logra su cometido en nuestras vidas cuando logra mantenernos tirados sin ánimo y fuerzas para levantarnos y seguir viviendo. ¿Cuántas personas en nuestra sociedad actual ya están en ese nivel de vida, querido amigo? ¿Y cuántas personas están en ese terrible proceso en sus vidas? Sin embargo, déjame decirte algo que puede refrescar tu alma, querido amigo, y en alguno de los casos puede ser una luz al final del camino para alguien. Jesús vino a ayudarnos de esos ataques y quiere que le conozcamos de verdad. La Biblia dice en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿No sabes cómo dejar, de hacer esas cosas que lastiman tu alma?
tus emociones, y que tanto espiritualmente y físicamente te encuentras en estos momentos devastados, no sabes cómo dejar esas cosas, no sabes cómo dejar de lastimar a tu familia y amigos. La Biblia dice en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, 17, querido amigo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esto, querido amigo, es el Evangelio, un poderoso mensaje que puede salvar tu alma y resolver tu destino eterno. Además, te da una poderosa identidad en Cristo para poder vencer el pecado y al maligno. Querido amigo, el Evangelio, según la Biblia, consiste básicamente en 4 leyes espirituales. La primera de ellas es el amor. Así es, Dios te ama y quiere que te sientas amado profundamente por Él. En un mundo en donde quizás incluso hasta nuestros padres, las personas más cercanas, nos pueden fallar, Dios no te falla. Él te ama, querido amigo. Dice Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, pero ¿qué impide experimentar esto que te estoy diciendo, amigo? Segunda ley, la ley del pecado. La Biblia dice que la humanidad está contaminada por el pecado, por su propia maldad, y por lo tanto, la humanidad está separada de Dios. Y como resultado de ello, no podemos conocer el maravilloso plan de Dios para nuestras vidas. En la Biblia, leemos allá en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y más adelante, en Romanos 6:23, leemos sobre las consecuencias del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Dios nos creó para que tuviésemos comunión con Él, querido amigo. Sin embargo, la humanidad trajo el pecado al mundo y por lo tanto está separada de Dios. Pero ¿cuál es la solución? Tercera ley, la ley del sustituto, querido amigo. Esto consiste en que Jesucristo, según la Biblia, es la única provisión de Dios para nuestros pecados. En la antigüedad se tenía que sacrificar un cordero de Dios, un cordero sin mancha, un cordero de parte de Dios. Dios les decía qué tipo de animal tenían que sacrificar para que sus pecados fueran perdonados por un año. Al siguiente año tenían que volver a hacer lo mismo. No era suficiente con hacerlo una sola vez. Sin embargo, el Cordero de Dios es Jesucristo. Y es a través de Jesucristo que nuestros pecados pueden ser perdonados y se restaura una verdadera relación con Dios. En Romanos 5:8 leemos, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero ¿cómo puedo recibir este milagroso don o este maravilloso regalo de la salvación? Bueno, mediante la cuarta ley, querido amigo, la cuarta ley del arrepentimiento y la fe. Según la Biblia, ya en Hechos, capítulo 20, versículos del 20 al 21, debemos arrepentirnos para con Dios de nuestros pecados y poner nuestra fe en Jesucristo como Salvador, a fin de recibir el don de la salvación y conocer el maravilloso plan de Dios para nuestras vidas. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, leemos, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. También en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 31, dice claramente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Podemos ser salvos solamente por gracia, solamente a través de la fe en Dios, en Jesucristo, no por obras. Querido amigo, quiero concluir con lo siguiente. Si te preguntaran, ¿y tú quién eres? ¿Qué responderías? No podemos contestar con la profesión u oficio al cual nos dedicamos, porque eso es lo que hacemos. Más bien debemos estar seguros de quiénes somos internamente. Jesús nos ofrece una nueva identidad en Él, puesto que el poder para cambiar personas radica en Él. No es suficiente recitar su nombre como un amuleto mágico y pensar que así funcionan las cosas con Dios. Jesús obra solo a través de quienes creen en Él y se arrepienten de sus pecados. Yo te pregunto, querido amigo, ¿te gustaría ponerte a cuentas con Dios y comenzar una nueva vida en Jesucristo? Cierra tus ojos, amigo, porque Jesús quiere darte una nueva identidad. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este breve mensaje, Padre, en el cual vemos tu gran amor, pero también vemos, Padre, el problema del pecado. Ayúdanos, mi Dios, ayúdanos a despojarnos de esa maldad, a reconocer nuestro pecado.
Permítenos, Padre, a través de Jesucristo tener plenamente una comunión contigo. Nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Jesucristo. Padre, yo te ruego por todo corazón que sea expuesto a este mensaje y que en ello tú seas glorificado y exaltado, Padre, que podamos juntos, mi Dios, todos los que hemos creído en Jesucristo, seguir creciendo en ti, conociéndote, Padre, y seguir avanzando victoriosos por esa victoria que Cristo nos dio en la cruz, al morir y al resucitar al tercer día. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, querido amigo, Dios te bendiga. Y bueno, pues si es la primera vez que nos escuchas, te invito a que te suscribas a nuestros canales. Seguramente si estás en YouTube o estás en Facebook, te puedes suscribir para que te lleguen pues nuestros mensajes que como iglesia con mucho amor hacemos para edificar tu corazón. Activa la campanita, no se te olvide. Y bueno, pues estamos a tus órdenes. Dios te bendiga, un fuerte abrazo, cuídense mucho, bye.